Siglo XIX, un siglo con muchísimos cambios, desde empezar reinando Isabel II a acabar el siglo reinando Alfonso XII, pasando por la Revolución de la Gloriosa, la Primera República en España, el reinado de Amadeo de Saboya, Alfonso XII, hijo de Isabel II y de Francisco de Borbón. Tras el inestable reinado de su madre y la Revolución de la Gloriosa, Alfonso XII comenzó su reinado. En él había bipartidismo, es decir, que había dos partidos claves. Uno era el conservador, que lo formaban los que querían seguir como antes, como siempre, y liderado por Cánovas del Castillo, y después estaba el liberal, que querían otra forma de gobierno, que eran liderados por Sagasta. Alfonso XII se casó con María Cristina y tuvieron 3 hijos, uno de ellos Alfonso XIII, su sucesor. Siglo XX. En este siglo empieza reinando Alfonso XIII. Después empieza la dictadura de Primo de Rivera, apoyada por Alfonso XIII. Y para acabar, en el siglo XX reinaba Alfonso XIII. Durante las 2 primeras décadas del siglo se produjeron muchas manifestaciones por las condiciones laborales. Esto desencadenó la dictadura de Primo de Rivera, apoyado por el rey. Poco tiempo duró la dictadura y el rey se fue a Francia para evitar la guerra civil. Entonces, el 2 de abril de 1931, en las elecciones ganó la República y con ella muchos derechos para las personas. Guerra civil. Os voy a contar cómo empezó, cómo transcurrió y cómo finalizó la guerra civil en España. Guerra civil. La guerra civil empezó en 1936 y acabó en 1939 y duró 3 años. La disputaron principalmente los republicanos contra los franquistas. Esto se hizo en 3 etapas. Primera etapa. Las diferentes tropas atacaban al enemigo bordeando Madrid. Es decir, un ejemplo, las tropas de Franco iban por un lado de Madrid a atacar a la republicana y al contrario también. Segunda etapa, entran por el norte las tropas alemanas e italianas que iban a favor de Franco y por el sur las brigadas internacionales que iban a favor de los republicanos. Tercera etapa, los franquistas invaden España tras los 3 años luchando.